Ya en los días finales de la gesta deportiva más grande del mundo, donde los mejores deportistas compiten por el aclamado oro olímpico, en este video voy a estar hablando sobre una serie de temas sobre los Juegos Olímpicos, que resultan bastante interesantes especialmente a los ojos de la antropología, cosas que muchas veces quizás se pasan por alto, pero que sin embargo es importante tenerlas en cuenta, puesto que dan otra imagen a este gran evento deportivo. Entonces, sin más preámbulo, acá vamos. Retrocedamos algunos años en el tiempo, algo así como más de 100. Más específicamente, el año 1904. Fue en esta fecha cuando la tercera edición de los Juegos Olímpicos tuvo lugar en la ciudad de San Luis, Estados Unidos. Al mismo tiempo, fue aquí donde también estaba aconteciendo otro evento de talla mundial, la Exposición Universal, una muestra que era lo mejor de lo mejor, una exposición de gigantes proporciones que ilustraba a todo el mundo con los últimos avances en ciencia y tecnología alcanzados por el ser humano hasta ese momento, con inventos tan novedosos como la electricidad, el radio, el fonógrafo, entre otros. Podría entenderse también como era en esta exposición donde se pretendía dar forma a lo que en la época se consideraba como el ciudadano modelo. Derivado de todo el desorden de estos primeros Juegos Olímpicos realizados fuera de Europa, unos días antes de la inauguración de este evento, fue en este preciso lugar donde se dio un episodio que pasaría a la historia del deporte. Es completamente sabido cómo era la concepción generalizada del ser humano occidental en aquel entonces, esa idea absoluta de que ellos no eran sino la raza superior, los más civilizados y avanzados. Bajo esta premisa es que también se fundaron varios intentos colonialistas y de expansión, pero de ese tema vamos a hablar en otro video. Sea como sea, en estos días previos fue que se organizaron las llamadas Jornadas Antropológicas, unas competencias especiales donde solo participarían estos grupos de seres humanos a quienes en aquella época se les consideraba como primitivos o inferiores. Podíamos encontrar a los Ainu de Japón, los Sioux de Estados Unidos o los Patagones de América del Sur, todos obligados a participar en estos eventos. Tan solo piensen un segundo en cuál fue la historia detrás de esas personas, cómo fueron llevadas en contra de su voluntad, cómo fueron separadas de sus familias, de su tierra natal, de su mundo, uno que posiblemente jamás volverían a ver. Aunque también vale decir que siempre estuvo presente la cuestión del engaño. Nadie creería, por ejemplo, que el mismísimo jefe de los indios apaches se presentaría durante la exposición, pero así fue. Todos estos sujetos fueron vistos no como iguales, pero de tierras lejanas, sino como extrañas criaturas salvajes y bárbaras. Ahora, muchos se preguntarán, ¿y cuál era el objetivo de todo esto? En este contexto social, ideológico y cultural en el que estaban sumidos los Estados Unidos de esos años, se pretendía a toda costa poder demostrar ante el mundo la superioridad de la raza blanca por sobre todos esos grupos a los que se consideraban como inferiores. Usar estos juegos especiales para desmentir de una vez por todas esta idea errónea de la superioridad atlética natural que se decía que poseían estos salvajes. Una cosa que también es muy importante tener en cuenta es que la antropología, al igual que toda ciencia, avanza en torno a sus problemáticas, de manera que en esos años esta disciplina se enfocaba de manera bastante diferente a como lo hace actualmente, siguiendo en aquel entonces una corriente evolucionista como herencia del biólogo inglés Charles Darwin. Esto nos lleva a pensar de que profesionales del momento incluso hayan llegado a avalar este evento, que incluso llegasen a creer firmemente en esta superioridad de la raza blanca. Las cosas por fortuna han cambiado. Si esta superioridad de hecho era real, parecía lógico que solo la antropología sería capaz de explicar este fenómeno. Las jornadas antropológicas, a fin de cuentas, fueron una oportunidad de oro para estos científicos, ya que les daba la oportunidad de poder estudiar y analizar de manera presencial a estos sujetos provenientes de distintas partes del mundo. Al momento de iniciar las competencias con estos grupos, lo cierto es que fue un evento de lo más ridículo, pues para sorpresa de ellos, pero no de nosotros, estas personas no tenían idea de qué eran los Juegos Olímpicos, no tenían una mínima noción de competencia, no sabían por qué estaban ahí, o por qué había tanta gente, o si había que correr. Sujetos que nunca habían entrenado, que no entendían las reglas porque no hablaban el mismo idioma, en un mundo que se les hacía totalmente ajeno, una tierra de extraños con vestimentas raras, hablando en una lengua que ellos no entendían. Ninguno de ellos tampoco sabía que su desempeño en estas pruebas sería utilizado para sacar conclusiones acerca de sus capacidades atléticas, intentando validar de manera científica la desigualdad de las razas humanas y la superioridad de algunas respecto a otras, queriendo crear así una jerarquía racial. Cuando surgieron las críticas por los fallidos del evento, los organizadores atribuían los malos resultados de los invitados a una falta de educación. Se pensaba incluso en una falta genética de capacidades intelectuales. Eso llama bastante la atención, porque vemos cómo se mantiene este ideal de educación americana, la noción
que ellos poseían sobre la educación y lo que significaba ser educado, mostrando desde ya esa perspectiva etnocéntrica tan presente a principios del siglo XX. Aunque ya en estos juegos hacía entrega de la medalla de bronce, plata y oro, evidentemente, o no lo suficiente, estas jamás llegaron a manos de ninguno de estos grupos étnicos. Tampoco es ningún secreto que este acontecimiento daría paso en buena medida a un realzamiento significativo en el sentimiento nacional norteamericano. Ese sentir de haber ganado, de creer a ojos cerrados como ellos, su cultura, su estilo de vida, su país eran superiores al resto, y algo de lo que debían sentirse orgullosos. Una de las varias formas como se construyen identidades nacionales. En fin, cabe aclarar que todo esto tuvo su lado malo, pero también su lado bueno. El lado malo no hace falta decirlo, lo venimos conversando todo este rato, pero lo bueno que sí trajo este evento es que fue un aporte para separarse de una vez por todas de la perspectiva evolucionista que poseía la antropología. De la misma manera, y como ha ocurrido antes, también sirvió de ejemplo a aquello que se buscó corregir en ediciones posteriores, para entender realmente cuál era el significado de los Juegos Olímpicos. Y es que estos no pertenecen a ninguna raza, ninguna etnia, ningún país, porque lo cierto es que los Juegos Olímpicos los hacen los deportistas, y estos pueden venir de cualquier lado. Los Juegos Olímpicos nos sirven para reflexionar en torno a varias cuestiones sobre los seres humanos, para este caso desde la antropología física. Hago la siguiente pregunta. ¿Cualquier persona, sin importar su predisposición biológica, puede llegar a convertirse en campeón olímpico de cualquier disciplina? La respuesta simple es no. Hay cosas que son inherentes a nosotros, las cuales no podemos negar, ni mucho menos rechazar como seres humanos que somos, distintos, variados, de diferentes tallas y alturas. Lejos de cualquier estereotipo racista, existen hechos de por medio que nos enseñan algunas cuestiones que llaman bastante la atención. Por ejemplo, si revisamos la lista de los mejores tiempos históricos en alguna maratón, nos daremos cuenta de algo muy interesante. ¿Sabías tú que los 25 mejores maratonistas de la historia de la humanidad vienen solamente de dos países que de hecho son vecinos? Todas estas personas, curiosamente, o vienen de Etiopía o vienen de Kenia. La pregunta ahora es ¿por qué? Al observar a estas personas a simple vista, vemos sujetos atléticos, altos, con cuerpos delgados y piernas largas. Se hace evidente cómo su morfología corporal es ideal para este tipo de deportes, cómo esto responde a cuestiones ambientales, cómo el cuerpo, con el pasar de los años, se ha ido adaptando a las condiciones de su entorno, lo que los ha dotado de distintas características que les facilitan la subsistencia en su medio. Pero incluso más allá de eso, una cuestión muy importante que muchas veces varias personas pasan por alto, es que también parte de la explicación a su predominio en este tipo de pruebas responde también a la cultura de estos sujetos, que es lo que más nos interesa a los antropólogos. Aquí es donde entra en escena la antropología física, que juega un papel fundamental a la hora de explicar cómo es que los cuerpos de estas personas se han constituido de esa manera tan particular. Para empezar, en cuanto a lo geográfico, tanto Kenia como Etiopía se localizan en una zona de África llamada Valle del Rift. Hablo de un lugar que está a más de 2200 metros sobre el nivel del mar, lo que provoca que, por la altura, quienes viven aquí posean pulmones más grandes, lo que a su vez les permite captar de mejor manera el aire. En lo cultural hay bastante que decir. Por un lado, los habitantes de estos países saben de lo que son capaces, saben de lo que han sido capaces sus antepasados y compatriotas en lo que refiere a este deporte, cómo estas hazañas han inspirado a miles de etíopes y kenianos. Vemos cómo existe una cultura en torno al atletismo, una forma de percibirse a sí mismos a través de este deporte. Cómo se suma a una forma de ver el mundo que se le transmite a los niños desde pequeños. No es menor la cantidad de jóvenes que deben recorrer largas distancias para ir a la escuela. Cuando lo hacen corriendo. Por no decir también que este no es un deporte que demande accesorios costosos para practicarlo, ni siquiera zapatos. Si no me creen, pregúntenle al etíope 2 veces campeón de la maratón olímpica Abebe Bikila, quien ganara la competencia de Roma 1960 descalzo. Se dice que incluso la tradición culinaria de estos países aporta sustancialmente en su desempeño deportivo. Ahora, para quien quisiera interiorizar más sobre este tema, sobre las tribus más representativas y cómo están conformados sus cuerpos, recomiendo encarecidamente 2 videos que dejaré en la descripción en los que se ahonda más sobre este tema. Volviendo a la pregunta del principio, si hay algo que jamás debemos olvidar es que los Juegos Olímpicos, antes que cualquier otra cosa, son competencias físicas. Siempre presente este elemento de competitividad. Si no fuera así, yo creo que ni siquiera existiría el dopaje, o ni siquiera se haría la selección de deportistas. Perdería la lógica que siempre ha caracterizado a los Juegos Olímpicos, de llevar siempre a los atletas cada vez más y más al límite. Es decir,
El básquetbol, por ejemplo, siempre escogerá a los deportistas más altos, el levantamiento de pesas a los deportistas más fuertes, el atletismo a los deportistas con el cuerpo más adecuado. Es algo normal. En resumen, se trata de una serie de distintos factores no siempre bajo nuestro control los que determinan nuestra preponderancia para llegar a convertirnos en campeones olímpicos. Es cierto que hoy actuamos y pensamos de formas que hace menos de 100 años hubieran sido impensadas. Un ejemplo claro de esto lo vemos en torno a la comunidad LGBT. Ahora, aplicado a los Juegos Olímpicos, el revuelo no se ha hecho esperar. En esta edición de los Juegos fueron terriblemente repudiados los comentarios emitidos por la ex patinadora olímpica rusa Tatiana Navka sobre el desempeño del gimnasta español Christopher Benítez, diciendo que la gimnasia era un deporte femenino, y cito: "Me alegro de que esto no existe en nuestro país y espero que nunca lo haga. Mis hijos nunca verán esto para que no crean que esta es la norma". ¿Cómo ve la antropología este fenómeno? Principalmente desde el hecho que estamos frente a un choque cultural, que por cierto, en una instancia como los Juegos Olímpicos tampoco es algo muy fuera de lo común. Dos personas con una mentalidad diferente, ideas diferentes y una forma distinta de concebir el mundo. Esto producto de haber crecido en una determinada familia, con determinados valores, relacionándose con determinadas personas. Sinceramente, es difícil en el fondo poder zanjar este tipo de disputas. Yo diría que son y serán inherentes al ser humano este tipo de cruces. Sin embargo, siempre, en especial los antropólogos, podemos hacer el esfuerzo por hallar puntos de encuentro. Esto es muy importante, y es que desde la antropología es conflictivo dar la razón a alguna de las partes, aun cuando uno como individuo tiene sus propias convicciones sobre lo que está bien y lo que está mal. Yo por mi parte rechazo totalmente los dichos de la ex patinadora, estoy lejos de pensar como ella, y creo que su forma de pensar no es correcta bajo mis términos. Sin embargo, ¿eso hace que ella esté mal? ¿Que su forma de pensar sea incorrecta? Lo que me llevaría a decir que existe una manera correcta e incorrecta de pensar. Es un tema profundo en el que antropólogos y antropólogas hemos de tener especial cuidado, pues uno con el tiempo aprende que cuando a los seres humanos nos cuestionan nuestras creencias, nuestras ideologías, nuestras formas de pensar, de entender la realidad, esto es un golpe directo en una de las cosas que nos es más invaluable, nuestra identidad. Hay que tener cierta delicadeza, cosa que uno también aprende al estudiar esta carrera. Honestamente, son este tipo de situaciones las que se vuelven especialmente interesantes de estudiar para la antropología. Como ya mencioné, estamos ante una oportunidad no muy común al poder ver en un mismo lugar cómo se da esta enorme confluencia de personas de distintas partes del mundo compitiendo por un objetivo común. Además de ese conflicto, otro hecho que ha llamado particularmente la atención para estos Juegos Olímpicos ha sido la crítica realizada desde distintos sectores hacia la sexualización de la vestimenta en algunos deportes, especialmente en el caso de las mujeres, motivos por el cual se han manifestado en distintos medios. Con este tweet, el equipo noruego femenino de balonmano playa hacía notar su descontento en un partido que tenían que librar contra España. ¿Qué fue lo que ocurrió? Resulta que poco antes de los Juegos Olímpicos, cuando ambos equipos tenían su encuentro, las jugadoras del plantel noruego hicieron notar su queja por la parte inferior del uniforme que tenían que vestir por reglamento, considerándola restrictiva, incómoda y sexualizada, a lo que hacen la solicitud de usar el mismo uniforme que los hombres, un pantalón corto. Gran sorpresa se llevarían cuando la Federación Internacional de Balonmano les cuenta que no solo les niegan la solicitud, sino que también de hacerlo se estarían arriesgando a una multa de $177 por jugadora. Cuestión que al final, su decisión de desobedecer el reglamento fue aplaudido y apoyado por varias entidades y personas, que hasta se ofrecieron a pagarles la multa. Me pregunto yo, si los hombres pueden vestir en la forma que lo hacen, ¿por qué las mujeres no? A fin de cuentas, solo es otro ejemplo de cómo la mujer siempre se le ha dicho qué tiene que vestir, esa manifestación aún presente del sexismo en los deportes. Una cuestión que antropólogos y antropólogas se han dedicado a estudiar como comportamiento humano presente en varias sociedades, y que se manifiesta de diferentes formas con variadas consecuencias. De ahí ya nos podemos encontrar con distintas opiniones sobre el tema, como el que no se trata solo de usar pantalones cortos, sino que es el hecho de que aún en nuestros días el cuerpo de la mujer es visto como un objeto, como esto da potestad para que cualquiera llegue y no solo opine, sino que pueda exigir sobre los cuerpos de las mujeres qué pueden y qué no pueden vestir. Otro apunta incluso a la figura de la mujer como algo que no es tomado realmente en serio en los deportes.
Y es que, de igual manera, no parece haber una sola razón lógica a la obligación de usar esa ropa para este deporte. Ninguna justificación de peso, pues a fin de cuentas, aquello no interfiere con el desempeño dentro de la cancha. Al menos yo estoy de acuerdo con que son los deportistas quienes deben elegir qué vestir, si al final son ellos quienes compiten y quienes saben cómo se sienten más cómodos. Sea como sea, si hay una cosa que es innegable es que cada vez más y más las personas en general toman conciencia sobre estos asuntos. Ahora, también pregunto, ¿es esta la primera vez que surge esta problemática? Definitivamente no, y probablemente tampoco sea la última. Pero tampoco nos alarguemos y dejemos el resto para el futuro video sobre antropología de la moda. Sí, así es, también existe la antropología de la moda, porque como ya he dicho en otras ocasiones, no hay una sola manifestación humana que los antropólogos no estudian. Estaremos comentando cómo se dan algunos choques culturales en torno a esto, como el que podemos ver en la imagen, y es que de verdad ejemplos sobran. Otra cosa de la que no nos podemos olvidar y sobre lo que yo creo que debiésemos reflexionar es en torno a esta imagen quizás falsa que nos otorgan eventos de talla mundial como lo son los Juegos Olímpicos. Decir que Tokio es una ciudad moderna es quedarse corto, pues hablamos de una urbe que está a la vanguardia en tecnología, diseño urbano y organización. Sin embargo, lejos de la imagen idílica que muchos se forman de esta ciudad, hemos de reconocer que al igual que varias otras ciudades del mundo, también es el escenario de una enorme cantidad de problemáticas sociales. Quizás exista alguna ciudad sin indigentes, pero esa sin duda no es Tokio. Personas que se deben refugiar a la intemperie en busca de un lugar donde dormir han sido desplazadas o poco menos que ocultadas a la vista de las personas durante las actividades deportivas. Todo esto que ocurre, no sé si tenga algún nombre, pero yo lo pienso en lo que llamaría como el efecto del Taj Mahal. Cuando buscamos fotos del Taj Mahal, nos salen fotos del palacio en sí, pero jamás de la ciudad donde se erige. Y esto, claro, ocurre porque nadie quiere mostrar cómo el resto de la ciudad se sume en una inmensa pobreza muy alejada de la opulencia y belleza de este palacio indio. Se nos engaña, se nos intenta ocultar a toda costa la realidad de la ciudad como si hubiera cosas que mejor se hiciera de cuenta que no existen. ¿Acaso se avergüenzan de su realidad? ¿Se avergüenzan de sus propios ciudadanos? Quizás se arraiga la idea de que ignorar los problemas hará que estos desaparezcan, pero eso jamás va a ocurrir. Es simplemente la invisibilización de los problemas del ser humano. Y esto cabe destacar que está lejos de ser una cuestión exclusiva de Japón. También ocurrió el 2016 en Brasil y tengan por seguro que los próximos Juegos de París o los que se harán en Los Ángeles tomarán las mismas medidas para enseñar su mejor imagen a los deportistas y turistas que se congreguen en este evento. Me pregunto yo, ¿por qué se hace esto? Seres humanos en posición de pobreza son vistas como algo indeseado en esta clase de eventos, una molestia que solo interfiere con sus planes. O cuando se habilitan refugios para estas personas, tampoco es que exista una preocupación genuina por su bienestar. Es solo la necesidad de ocultar su presencia, al menos durante lo que duren los deportes, y luego de eso tienen total libertad para volver a la calle y a su antigua situación. Es muy propio de los seres humanos tomar acción frente a una problemática solo cuando ésta afecta a una situación mayor, como esta vez lo fueron los Juegos Olímpicos. Nos habla de la misma manera de un ideal de ciudad que existe en la mente de las personas, un lugar sin indigentes, por ejemplo. Cada quien lo idealiza a su manera. Para cerrar, tratemos de responder a esto. Creo que igual es un poco compleja esta pregunta, ya que se puede abordar desde varios ángulos pensando en todo lo que los Juegos Olímpicos implican. Por un lado, nadie negará el lado más económico de este evento, pues cientos, si no es que miles de millones de dólares se mueven para que la gesta deportiva más grande del mundo tenga lugar cada 4 años. Si no hubiera apoyo por parte de las empresas, de su tecnología, servicios, productos y financiación, estos juegos serían imposibles. Nos enteramos pues que el Comité Olímpico Internacional obtiene 45% de sus ingresos gracias al patrocinio de distintas empresas, 47% de los derechos de emisión, 5% en la venta de entradas y 3% por la concesión de licencias. También hay que reconocer que más allá de cualquier cosa, y esto es una enorme crítica, ser país anfitrión de unos Juegos Olímpicos significa un peso enorme. Tener que construir espacios deportivos, estadios, reorganizar la ciudad, hacer gastos inflados para la celebración, muchas de estas construcciones que quedarán prácticamente abandonadas sumado a la deuda que dejan al país mismo. No es ningún secreto que en muchos países donde se han celebrado eventos de este tipo, hoy sufren las secuelas de aquella inversión económica. Véase el caso de Grecia en el 2004 o Sudáfrica en el 2010 con la Copa Mundial de Fútbol. Es un lujo que no muchos países se pueden dar el albergar a unos Juegos Olímpicos. Por esto y más, es también que en países como Japón este año y Estados Unidos, preparándose para los Juegos del 2028, personas se han manifestado contra la realización de estos eventos. Ya que los Juegos de Japón están por acabar, nos damos cuenta de que tampoco es que las protestas hayan tenido mayor efecto.
Hay quienes también piensan que los Juegos Olímpicos ya han perdido significado y que solo se celebran por una cuestión monetaria, que la presentación de atletas uniformados representando a sus países es algo anticuado, lo que nos empuja a otro tema, porque los Juegos Olímpicos también son política. Son muchas veces un enfrentamiento de ideologías que parecen cesar en el deporte, pero solo de manera aparente. Me explico, y es que es extremadamente interesante cómo esto lo podemos ver con lo que ocurre en China. Participa por un lado la República Popular China, pero también participa Hong Kong aparte, su colonia rebelde. Además de que también participa Taiwán, país que se considera a sí mismo como la legítima China y que participa con el nombre de China Taipei. Todo esto parece un tanto deprimente, ¿no? Entonces, ¿resulta que todo es malo? ¿Los Juegos Olímpicos son solo un evento que causa mal y que deberían ser eliminados? En opinión mía, creo que nada más lejos de la realidad. Es obvio que existen muchos problemas y cosas que debiesen ser corregidas, pero ello no es la esencia de los Juegos Olímpicos. Pienso que estas competencias ponen a prueba por sobre todas las cosas el espíritu humano, esas ganas incansables por vencer, por ser el mejor, por superarse a uno mismo y romper barreras. Los Juegos Olímpicos son emocionantes, nos hacen alucinar, nos muestran de qué es capaz un ser humano, cómo vamos cada vez más y más lejos de esos límites que creíamos imposibles de superar. Nos dejan pensando y diciendo, ¿cómo puede hacer eso? Las hazañas deportivas han inspirado a muchos, dado esperanza a países enteros, hacen soñar a los niños y crean muchas veces ese sentimiento de unidad, de respeto, de aprecio por el otro. Imaginarse tan solo todo el camino que debió recorrer para llegar a tales extremos y hacerse con el oro olímpico. Quizás algo instintivo, el compartir ese sentimiento de ansiedad cuando el corredor está a punto de llegar a la meta, cuando el arquero está a punto de hacer su lanzamiento, cuando un joven deportista asombra a todos con su técnica. Son una muestra de compromiso, entrega, esfuerzo, intenso entrenamiento y por sobre todas las cosas, aunque no siempre pasa, la convivencia pacífica de todas las personas de todas partes del mundo movidas por un mismo sentimiento que es el deporte. De eso se tratan los juegos, admirar, asombrarnos cada vez más de lo que somos capaces los seres humanos. Probablemente en un video lejano hable acerca de lo que opino para el futuro de los Juegos Olímpicos, pero sería todo por esta ocasión. Bueno, hasta el momento es el video más largo del canal. Me disculpo un poco por la tardanza, estaba anteriormente con asuntos de la universidad, pero ahora junto al editor volvemos a la carrera. Espero como siempre que les haya gustado, dejen su like, compartan con sus amigos, familia, colegas y que por sobre todas las cosas se suscriban a este canal para seguir trayéndoles este tipo de contenido. Los comentarios también los voy a estar leyendo. Sin nada más que decir, me despido y nos vemos en otro video. Adiós.